Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la Clásica de Jaén 2022, carrera que teníamos muchas ganas de ver porque era su primera edición y carrera en España donde metían tramos de este rato y en subida. Ahora os enseño el perfil con algunos grandes nombres. El gran favorito creo que era Tim Wellens, también Lutsenko, Miguel Ángel López y con el trofeo que a mí personalmente me ha encantado, la Oliva de Oro, que es un cacho de aceituna gigante, y con imágenes como esta en los tramos de tierra sobre un mar de olivos. Aquí tenéis el perfil que visto así parece una carrera para escaladores por sus subidas en el final que tenían pendientes considerables, pero fijaos estos tramos de este rato, sobre todo esos 4 finales, los 4 en subida, para hacer un total de 192 kilómetros con más de 3.000 metros de desnivel acumulado. Comenzaba la retransmisión en directo, quedaban unos 40 kilómetros y ya estábamos en el antepenúltimo tramo de este rato. Ha sido un poco difícil, sobre todo al principio, ver en qué grupo estaban cada uno de los ciclistas, los grandes favoritos, sobre todo porque ha empezado esta retransmisión y la carrera estaba rota. Veíamos que nada más empezar estaba atacando Kamna y por detrás Lutsenko cogiéndole la rueda, pasaba al relevo y soltaba al propio Kamna, y ya nos veíamos cómo estaba Tim Wellens en la parte trasera. El grupo que estaba más atrás o el pelotón ya perdía 40 segundos y Lutsenko se estaba yendo, había soltado a Kamna y cuando había llegado Wellens parecía que se iba a ir con él, pero no podía aguantarle el ritmo y poco a poco lo iba soltando. El ciclista kazajo se iba en solitario con 40 kilómetros por delante y acababa este tramo de este rato y entraban en la zona de asfalto, que era una zona sobre todo en ese principio con un terreno muy pestoso, subidas, bajadas, muros muy duros. El pelotón ya perdiendo un minuto, donde veíamos también a Miguel Ángel López y tirando los ciclistas de la Arkea para Warren Barguil. Seguía Lutsenko y por detrás sabíamos que había distintos grupos, pero se hacía un poco difícil identificarlos. Había un tercer grupo que estaba por detrás de 4 hombres con Buchmann, Kron, Nicolao y Adrià. A esos 4 los cogía el pelotón que estaba en ese minuto 10. Lutsenko afrontando la zona de bajada antes de entrar en el penúltimo tramo de este rato y empezamos a identificar a los ciclistas que se estaban acercando a Lutsenko. Les daban caza. En primer lugar, tanto Kamna como Connor Swift le daban caza justo antes de entrar en este penúltimo tramo de este rato, y por detrás veíamos que había 3 hombres, que era Tim Wellens, que estaba arrancando para contactar, y por detrás a un ritmo algo más lento estaban Bliegen y Feraz. Veíamos que Wellens cogía a los que estaban por delante y el pelotón, que perdía más de 1,5 minutos en un grupo muy grande que parecía que ya no tendrían posibilidades. Lutsenko con un gran ritmo seguía haciendo sufrir a todos sus rivales. Los de atrás querían contactar y el pelotón trasero, que seguía perdiendo cada vez más segundos, miraba para atrás y veía que estaba haciendo daño Lutsenko, y entonces arrancaba y se iba en solitario con una fuerza espectacular. Soltaba a todos sus rivales y nadie siquiera podía seguirle la estela o quedarse cerca del kazajo. Seguía hacia arriba y entraba en la zona más dura en esos últimos 2 kilómetros. También conseguían tanto Bliegen como Feraz contactar y se formaba este grupo de 5 últimos 2 kilómetros en esta subida que tendrían que volver a hacer, así que ya la podían conocer y la habían hecho en un tramo anterior. La parte final, estos últimos 2 kilómetros que eran los más duros, con algunos tramos que incluso superaban las cifras del doble dígito en porcentaje. Pasaba por esa pancarta del último kilómetro y veíamos la velocidad a la que iban los ciclistas, una velocidad realmente baja para ciclistas profesionales, y era por la extrema dureza, aparte de la tierra o el esterrato como ellos lo han denominado para las similitudes con la Strade Bianche. Último tramo durísimo y afrontaban los últimos 800 metros con un pequeño pavé que no era demasiado duro. Problema mecánico para Lutsenko, que parece que se le había abierto el pasador y sin bajarse de la bici lo conseguía volver a enroscar y apretarlo, seguramente debido a las vibraciones de todos los tramos. Pasaba por línea de meta y sacaba unos considerables 30-40 segundos al grupo trasero. Feraz del B&B se había quedado y quedaban estos 4. También problemas mecánicos para el belga Bliegen del Guanti, que llamaba al coche para sustituir la bicicleta. Le hablaban también a Lutsenko si tenía algún problema, pero decía que no y continuaba con
con la misma bicicleta que tenía, los tres que estaban persiguiendo por detrás, y poco después veíamos que Bliegen había podido cambiar de bicicleta y conseguía volver al grupo. No había demasiada buena colaboración y fijaos las rampas durísimas, que no eran de este rato, pero con un asfalto muy malo, rugoso y muy duro, que hacía también difícil la persecución para estos que parecía que a veces podían colaborar y otras que no. Lutsenko, que también se veía que lo estaba pasando mal, una carrera con mucho kilometraje y muchas subidas, una carrera realmente dura. Veíamos que hacía también este tramo de bajada y por detrás que seguía esa falta de colaboración y entraba nuevamente en el tramo de este rato, 5,5 kilómetros para la línea de meta, y empezaba metiendo su ritmo y sacando 1 minuto 10 al grupo perseguidor que también entraba en este último tramo. Gran ritmo de Lutsenko, que se veía que estaba sufriendo, pero que llevaba un ritmo muy parecido al que estaban llevando por detrás y apenas le recortaban tiempo en esta subida de 5,5 kilómetros, que a medida que se acercaba al final iba haciendo cada vez más dura. El pelotón también los veíamos por detrás, pero la diferencia era muy grande en este mar de olivos, en esta última subida para llegar a Úbeda. También este grupo trasero que no veíamos que se atacaran en su principio. Los puestos, importante para este año para los equipos sumar puntos, tanto para descender o ascender en los equipos World Tour, así que importantes las posiciones. Kamna atacaba cuando le dejaban un poco de hueco y era Connor Swift el que se iba por él. Lutsenko ya veía esa pancarta de los últimos 2 kilómetros y el grupo trasero no se terminaba de romper. Entraba en esas rampas más duras del final y tenía un problema en una de ellas donde había también un tramo con más arena suelta, y por la falta de fuerza y la exigencia incluso tenía que poner pie a tierra, pero le ayudaban a continuar una zona que hasta a los coches les costaba pasar por ahí. El grupo perseguidor a más de 1 minuto también llegaba a esas rampas duras. Último kilómetro para Lutsenko, durísimo, dándolo todo y retorciéndose encima de la bicicleta. También el grupo perseguidor en ese último kilómetro, y era Bliegen del Guanti el que arrancaba. Lutsenko terminando el tramo de este rato, sufriendo muchísimo, a una velocidad casi parado, haciendo S's, pero finalmente conseguía lograrlo y entraba en la zona de adoquines para conseguir la victoria. Wellens también había arrancado y conseguía coger a Bliegen en esas rampas más duras, y ya con las cámaras fijas veíamos ese final de Alexei Lutsenko, que se iba a llevar esta primera edición de la clásica de Jaén. Ahora os doy mis impresiones de esta carrera y sobre todo para el futuro, y quiero leer las vuestras abajo en los comentarios. También el final por el segundo y el tercer puesto, y con ese punch que tiene Tim Wellens, soltaba a Bliegen, llegaba en segundo lugar, y para conseguir el tercer puesto del podio era para Bliegen. Luego llegaban Kamna y Swift, y llegaba también otro grupo donde estaba Hindley comandándolo, que este año está en el Bora, que llegaba en sexto lugar. Luego Barguil, Crash, Kron y Hirbert para hacer ese top 10. Seguían llegando ciclistas. Sobre el top 15 Miguel Ángel López, que lo veíamos abrazarse con Lutsenko. Gran victoria para él. Y mientras os enseño el podio, os digo lo que pienso de esta carrera. Una carrera que me ha encantado, que creo que tiene mucho potencial, pero que también tienen que mejorar cosas. Algo que me encanta, como os he dicho antes, este premio de la oliva gigante. Y ahí veíamos el podio. Esperemos que puedan arreglar esos pequeños detalles, mientras os dejo aquí el top 10 por si queréis verlo, como por ejemplo la estabilidad de las cámaras para que se vea bien, o por ejemplo que no haya que repetir tantas veces ese mismo tramo de este rato. Aunque como os he dicho, creo que tiene mucho potencial. A mí personalmente me ha encantado. Dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido a ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.